después del funeral de mi padre, mi esposo, Andrés, me dijo: cambia el nombre de la casa que heredaste al mío, si no te gusta podemos divorciarnos. Al oír eso, me eché a reír. Tras la muerte de mi padre heredé la casa familiar, valorada en $200 millones. Mi padre, profundamente apegado a su hogar y dedicado a la gestión de activos durante toda su vida, siempre resaltó la importancia de valorar y proteger nuestro patrimonio. Crecí en una familia adinerada, pero con una educación centrada en la frugalidad y la responsabilidad financiera. Desde pequeña, mi padre solía llevarme a pasear por los extensos jardines de nuestra casa y, mientras caminábamos, aprovechaba para impartirme lecciones sobre economía y ética laboral. Mariana, decía con una voz serena pero firme, este hogar es mucho más que tierra y piedra, es el legado de generaciones de trabajo duro y dedicación. Es importante que aprendas a cuidarlo y respetarlo tanto como nosotros. Los domingos por la mañana eran especiales porque, después del desayuno, mi padre dedicaba 1 hora para revisar sus inversiones y planificar futuros movimientos financieros. Me invitaba a sentarme junto a él frente al gran escritorio de caoba que dominaba su estudio, repleto de papeles y libros de contabilidad. ¿Ves estos números, Mariana?, preguntaba mientras señalaba las columnas de cifras. Cada uno representa decisiones, riesgos y, sobre todo, la confianza de muchas personas. Gestionar activos no es solo aumentarlos, sino asegurarnos de que sean sustentables a largo plazo. Un día, mientras observábamos un atardecer teñido de rojo y oro desde la terraza del segundo piso, mi padre compartió conmigo un pensamiento que siempre recordaría: el dinero puede comprar muchas cosas, pero hay valores que son invaluables y no están en venta: la honestidad, la integridad y la compasión. Esos son los pilares sobre los que debes construir tu vida, independientemente de la riqueza que puedas acumular. A medida que crecí, la importancia de esas palabras solo se hizo más profunda. Aunque teníamos recursos más que suficientes, mis padres insistieron en que viviera una vida modesta. No se trataba de privaciones, sino de enseñanzas. Querían prepararme para manejar la abundancia sin perder la noción de la realidad. Mariana, el dinero debe ser un medio, no un fin, me explicaba mi madre mientras organizaba la casa. Cuando mi padre enfermó gravemente, los momentos en el hospital fueron agridulces. Entre los pitidos de las máquinas y las visitas de los doctores, encontrábamos espacio para hablar del futuro. Quiero que la casa se mantenga en la familia, Mariana, pero más importante aún, quiero que sigas siendo quien eres sin importar lo que pase, dijo en una de esas tardes llenas de melancolía. Su muerte dejó un vacío enorme en mi vida, pero también una responsabilidad gigantesca. La casa no solo era un símbolo de nuestra herencia familiar, sino también un recordatorio de los valores y principios que él había inculcado en mí. Al heredarla, no solo recibí un bien material, sino el compromiso de perpetuar el legado de responsabilidad y ética que mi padre valoraba tanto. Con la casa ahora a mi nombre, sabía que mi prueba más grande no sería mantenerla, sino hacer honor a la educación y los valores que mis padres me habían enseñado. Cada decisión que tomaría a partir de entonces estaría guiada por las enseñanzas de mi padre, buscando no solo preservar, sino enriquecer el patrimonio que un día mis hijos heredarían. En el fondo, comprendí que la verdadera riqueza de nuestra familia nunca estuvo en los números de una cuenta bancaria, sino en las lecciones de vida compartidas bajo el techo de un hogar lleno de amor y principios sólidos. A mis 38 años, estaba casada con Andrés, un hombre que al principio parecía valorar y respetar los principios que me habían inculcado desde joven. Sin embargo, su verdadera naturaleza comenzó a revelarse con el tiempo, especialmente cuando empezó a reclamar la casa que había heredado como si fuera suya. Nuestra boda había sido un evento lleno de alegría y esperanzas compartidas. Andrés, con su sonrisa encantadora y palabras dulces, había prometido estar a mi lado respetando mi legado y la memoria de mis padres. Mariana, me dijo tomándome de las manos justo después de intercambiar los anillos, tu pasado, tu presente y tu futuro, todo es ahora parte de mi vida también, y prometo honrar cada parte de ello. Pero las promesas hechas frente al altar comenzaron a desvanecerse tan pronto como la realidad de la vida matrimonial se asentó. Unos meses después de la boda, mientras discutíamos sobre planes para renovar la cocina, Andrés hizo un comentario que me dejó helada. Claro, deberíamos remodelar como tú quieras. Después de todo, esta casa será mía algún día, ¿verdad?, dijo con una risa que intentó disfrazar de broma. Al principio,
me convencí a mí misma de que no había malicia en sus palabras. Sin embargo, sus comentarios sobre su casa se volvieron más frecuentes y más serios. Un día, mientras revisábamos los documentos de la propiedad, Andrés dijo: Mariana, deberíamos poner la casa a mi nombre también, ya sabes, para evitar problemas en el futuro. Sería lo más sensato poner la casa a tu nombre, repliqué, sintiendo como el peso de la traición empezaba a oprimir mi pecho. Andrés, esta casa es parte de mi herencia, es algo que mis padres querían que fuera mío y solo mío. No es justo que ahora hables de tomar control sobre algo que me fue dado por mis padres. Andrés frunció el ceño, claramente molesto por mi resistencia. Mariana, amor, no estás viendo las cosas desde la perspectiva correcta. Somos un matrimonio, ¿acaso no significa eso que todo lo tuyo es mío también? No entiendo por qué te pones tan sentimental con un simple pedazo de papel. Las discusiones se hicieron más intensas y más frecuentes. Andrés comenzó a mostrar un lado de él que nunca había visto antes. Un día, mientras cenábamos tranquilamente, la conversación tomó un giro inesperado. Deberías agradecerme, Mariana. Estoy solo tratando de protegernos a ti y a nuestro futuro. Si algo te pasa, sin mi nombre en la casa, todo se complicaría, dijo, poniendo énfasis en protegernos. No necesito ese tipo de protección, Andrés, respondí firmemente. Y no voy a permitir que uses el miedo para manipularme. Mi decisión está tomada, la casa permanecerá a mi nombre, como mis padres lo quisieron. Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas y frías. Andrés se levantó bruscamente, sus ojos ya no mostraban el calor de los días felices. Veremos, fue todo lo que dijo antes de salir del comedor, dejando una promesa tácita de que este no sería el final de nuestra discusión. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio tenso, reflexioné sobre la transformación de Andrés. ¿Cómo podía el hombre con quien me casé, que prometió amor y respeto, convertirse en un extraño lleno de avaricia y manipulación? La tristeza por la pérdida de la persona que creí conocer se mezclaba con el miedo a lo que vendría. Sabía que debía permanecer fuerte por mí, por el legado de mis padres, pero enfrentar la verdadera naturaleza de Andrés sería uno de los retos más difíciles de mi vida. La casa, símbolo de mi herencia y de los valores que aprendí, se había convertido ahora en el campo de batalla de un conflicto que pondría a prueba mi resolución y la sinceridad de los votos que Andrés y yo compartimos bajo el idealista cielo de nuestro día de boda. Andrés comenzó a mostrar una obsesión por la riqueza y el estatus que representaba la propiedad, distorsionando el amor y el respeto que inicialmente compartíamos en algo consumido por la codicia. Al principio, la fascinación de Andrés por la casa parecía inocente. A menudo comentaba sobre lo hermoso que era el jardín o lo espaciosa que era la sala, pero poco a poco sus palabras revelaron una intención más oscura. Imagina todo lo que podríamos hacer si vendiéramos este lugar. Podríamos viajar por el mundo o comprar algo incluso más grande, decía con una sonrisa que al principio no supe interpretar correctamente. Una tarde, mientras tomábamos té en el porche trasero, observando cómo el sol se ponía detrás de los árboles centenarios que mi padre adoraba, Andrés suspiró y dijo: Mariana, cariño, este lugar podría hacernos multimillonarios si jugamos bien nuestras cartas. Es un desperdicio solo vivir aquí. Vender la casa, respondí, sorprendida y un poco molesta. Andrés, esta casa es más que un simple activo, es mi hogar, el hogar de mis padres. No es algo que estoy dispuesta a barajar. Andrés frunció el ceño, claramente frustrado por mi respuesta. Pero Mariana, debes ser práctica. No estamos hablando de una pequeña casa de campo, estamos hablando de un imperio. Piensa en el futuro, en nuestra seguridad financiera. Su persistencia en este punto me hizo dudar de sus intenciones. ¿Acaso no valoraba el legado y los deseos de mi familia tanto como él pretendía? Escucha, Andrés, comencé con tono firme, intentando hacer que entendiera. Mi padre me confió esta casa porque sabía que yo entendería su valor más allá del dinero. No es solo una propiedad, es un pedazo de nuestra historia y de nuestros corazones. Entiendo eso, Mariana. Pero, ¿y nuestros sueños? ¿No merecemos aprovechar esta oportunidad? Podríamos hacer tanto con el dinero de la venta, insistió Andrés, su voz un suave ronroneo que intentaba ser convincente. Esa noche, la tensión entre nosotros creció exponencialmente.
Las siguientes semanas vi cómo Andrés se enredaba más en sus planes de convertir nuestro hogar en un mero artículo de lujo para el mercado. Empezó a atraer a tasadores e inversores, mostrando la casa como si fuera un trofeo. Mira esta vista, señores. Imaginen despertar todos los días a esto. Mariana y yo estamos considerando ofertas, ¿no es así, cariño?, anunciaba durante una visita inesperada de un posible comprador. No hemos decidido nada aún, corregía yo, cada vez más disgustada por cómo Andrés despreciaba mis sentimientos y el de mi familia por la casa. Las discusiones se volvieron más frecuentes y más intensas. Andrés, ¿no te das cuenta de que estás poniendo el dinero por encima de todo lo que dijiste que valorabas? Estás dejando que la codicia te ciegue, le reproché una noche después de que los últimos visitantes se fueron. Andrés, con su rostro ahora endurecido por la avaricia y la frustración, simplemente sacudió la cabeza. No es codicia, Mariana, es sentido común. Y si no puedes verlo, entonces quizás no seas la compañera que pensé que eras. Ese comentario fue un golpe devastador. La persona que creí que amaba, que prometió respetar y valorar mi herencia, estaba ahora dispuesta a pisotear todo por dinero. El amor y respeto que compartimos se habían distorsionado irremediablemente, dañados por una obsesión por la riqueza que yo no compartía. Andrés intentó transferir la propiedad de la casa a su nombre usando documentos falsos, dándome un ultimátum humillante: aceptar ser tratada como una casera o enfrentar un divorcio. Quería expulsarme de mi propia casa y tomar la herencia que me había sido dejada. Todo comenzó una tarde lluviosa de octubre, cuando Andrés llegó a casa con una carpeta de documentos bajo el brazo. Su expresión era seria, un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatar. Mariana, necesitamos hablar sobre algo importante, empezó Andrés, colocando los documentos sobre la mesa del comedor. He estado pensando en nuestra situación financiera y creo que lo más sensato sería poner la casa a mi nombre. ¿A tu nombre?, pregunté, confundida y alarmada. Andrés, ya hemos hablado de esto. Esta casa es mi herencia y no estoy dispuesta a cambiar eso. Andrés sacó un documento y lo deslizó hacia mí. Mira, aquí está todo preparado. Solo necesitas firmar. Sería lo mejor para ambos, especialmente para protegernos legalmente en el futuro, dijo con una voz demasiado tranquila. Examiné el documento y mi corazón se hundió. Era una solicitud de cambio de titularidad de la propiedad, y estaba claro que no era un formulario estándar. Las cláusulas eran confusas y algunas secciones parecían deliberadamente ambiguas. Andrés, ¿esto es una broma? Estos documentos parecen falsos. ¿Dónde conseguiste esto? Mi voz temblaba de incredulidad y enfado. No son falsos, Mariana, son completamente legales. Solo es una forma de simplificar las cosas, insistió Andrés, aunque su mirada evitaba la mía. ¿Simplificar? Estás tratando de robarme la casa de mi familia, exclamé, levantándome bruscamente. ¿Es este el respeto que prometiste a mi herencia, a los deseos de mi padre? Andrés se levantó también, su expresión ahora dura. Si no estás dispuesta a ser razonable y ver esto desde un punto de vista práctico, entonces quizás deberíamos reconsiderar nuestro matrimonio. Piénsalo, Mariana, o firma y todo sigue como siempre. Me vas a divorciar por querer proteger lo que es legítimamente mío, interrumpí, aunque una parte de mí se quebraba con la posibilidad de que nuestro matrimonio se redujera a un contrato sobre propiedades. Exactamente. Piensa bien lo que vas a hacer. Este es mi ultimátum, Mariana, dijo Andrés, su tono final cerrando la conversación y dejando un frío silencio en su estela. Después de esa discusión, las cosas entre nosotros se tensaron al máximo. Yo no estaba dispuesta a ceder ante sus manipulaciones y Andrés se volvió cada vez más insistente y frío. Las semanas siguientes fueron un calvario emocional, enfrentando la presión constante de Andrés y la dolorosa realidad de que el hombre con quien me casé estaba dispuesto a destruir nuestro matrimonio por dinero. No puedo creer que estés haciendo esto, Andrés. ¿Dónde quedó el hombre del que me enamoré?, le pregunté una noche, buscando algún rastro del amor que una vez compartimos. El hombre del que te enamoraste necesita asegurarse de que no vamos a tener problemas legales en el futuro. Esto es para nosotros, Mariana, aunque no lo veas ahora, respondió él, pero sus palabras sonaban vacías. Con cada día que pasaba,
me fortalecía en mi decisión de luchar por mi casa y por mi dignidad. Sabía que enfrentaría un camino difícil, pero también sabía que ceder ante Andrés sería traicionar todo lo que mis padres me habían enseñado sobre el valor y la importancia de nuestro patrimonio familiar. Este conflicto por la propiedad no solo reveló la verdadera naturaleza de Andrés, sino que también me mostró la fortaleza y la determinación que había heredado de mis padres. Estaba lista para defender mi herencia sin importar los desafíos que eso implicara. Me negué a ceder ante las manipulaciones de Andrés. Armada con la verdad y los documentos legítimos que comprobaban mi posesión, lo confronté desenmascarando sus mentiras con la transcripción real del registro de la propiedad. Era un jueves por la tarde cuando Andrés volvió a sacar el tema, esta vez más preparado y con una actitud que rozaba la desesperación. Sin embargo, yo también estaba preparada, más decidida que nunca a defender lo que era justo y mío por derecho. Mariana, he pensado mucho sobre esto y realmente creo que transferir la casa a mi nombre es la mejor opción para ambos, empezó Andrés, intentando sonar conciliador. Aquí tengo los documentos que firmaría. Todo está en orden. Andrés extendió los papeles hacia mí, esperando que esta vez finalmente accediera a sus demandas. Pero yo tenía otros planes. Andrés, he revisado con un abogado y me aseguré de que todo está por mi cuenta. ¿Qué abogado, Mariana? No tienes que complicar las cosas. Complicar las cosas, interrumpí firmemente. Andrés, lo único complicado aquí son tus intentos por despojarme de mi herencia. Mira, esta es la transcripción real del registro de la propiedad, dije mientras desplegaba un documento grande frente a él. El documento claramente mostraba que la casa estaba registrada a mi nombre y solo a mi nombre, sin ninguna de las cláusulas adicionales que Andrés había intentado introducir. Esto es lo que comprueba que soy la legítima propietaria de la casa, Andrés. Cualquier intento de cambiar eso sin mi consentimiento es no solo deshonesto sino también ilegal, continué, señalando los detalles legales que confirmaban mis palabras. Andrés miró los documentos, claramente derrotado, pero aún así trató de defender su posición. Mariana, yo solo estaba tratando de protegernos a ti y a mí. Si algo te pasara, sin mi nombre en los documentos podría ser un desastre legal para mí, dijo, su voz una mezcla de frustración y súplica. Protegernos no involucra despojarme de mi propiedad, Andrés. Y usar documentos falsos o alterados no es la manera de resolver problemas legales que ni siquiera existen. Mi decisión está tomada y es final. La casa permanecerá a mi nombre, afirmé con toda la convicción que pude reunir. Andrés se quedó callado por un momento, luego se levantó lentamente, recogió los documentos falsos y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y dijo sin mirarme, lo siento, Mariana, realmente lo siento. Después de cerrar la puerta tras él, me quedé sola en la habitación, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber defendido mi derecho y tristeza por la decepción que sentía hacia el hombre con quien había compartido tantos años. Esta defensa de mis derechos no solo salvó mi propiedad, sino que también reafirmó mi autoestima y determinación. A pesar del dolor y la traición, sabía que había hecho lo correcto, protegiendo no solo un techo sobre mi cabeza, sino también el legado de respeto y justicia que mis padres me habían enseñado a valorar. Andrés, por otro lado, se había mostrado como alguien dispuesto a todo por dinero, incluso a sacrificar nuestro amor y confianza. Aunque difícil, esta experiencia fue una lección invaluable sobre la importancia de estar firme y valiente frente a la adversidad. Fue un momento decisivo, uno que definiría el futuro de mi vida y cómo elegiría vivirla, siempre guiada por los principios de integridad y honor que tanto valoraba mi familia. A pesar de mi victoria legal y moral, la disputa dejó cicatrices profundas. Andrés, incapaz de aceptar su derrota, se deterioró rápidamente tanto moral como emocionalmente. La resolución del conflicto sobre la propiedad marcó el inicio de un periodo oscuro para Andrés. El día que finalmente establecimos claramente que la casa permanecería a mi nombre, su semblante reflejaba no solo derrota, sino una descomposición interna que empezó a manifestarse de manera preocupante. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Mariana? Después de todo lo que hemos compartido, dijo Andrés una noche, unas semanas después del veredicto. Su voz era un susurro roto, sus ojos un reflejo de desesperación. Andrés, yo defendí lo que es justo. No puedes esperar que renuncie a mi herencia simplemente porque tú lo deseas, respondí, intentando mantener la calma,
aunque por dentro me sentía agitada por su visible dolor. No es solo la casa, Mariana, es todo. Nuestra vida juntos. Ahora, ¿qué nos queda? Andrés miró hacia el suelo, su figura parecía encogerse con cada palabra. Nos queda respetarnos, Andrés. Pero eso debe ser mutuo y debe basarse en la verdad y la justicia, no en la manipulación o la codicia, dije, aunque sabía que mis palabras apenas lo consolaban. En las semanas siguientes, Andrés se volvió más retraído. Su derrota legal parecía haberle robado más que un título de propiedad, le había robado su espíritu. Comenzó a descuidar su apariencia, su salud, y lo que es más triste, nuestra relación. Ya no era el hombre energético y optimista con quien me había casado. Su descontento por la situación lo transformaron en alguien que yo apenas reconocía. Una tarde, intenté hablar con él sobre sus sentimientos, esperando abrir un diálogo que nos pudiera ayudar a ambos a curar las heridas abiertas. Andrés, necesitamos hablar sobre cómo estás manejando esto. No es saludable y me preocupa ver cómo te estás dejando ir, expresé, sentándome a su lado en el sofá. ¿Qué más da, Mariana? Perdí todo lo que importaba. No solo la casa, sino también tu respeto y tal vez incluso tu amor, murmuró, sin mirarme. Nunca has perdido mi respeto, Andrés, y mucho menos mi amor. Pero sí perdiste mi confianza en que tomarías decisiones que nos beneficiaran a ambos, y eso es algo que podemos reconstruir. Pero necesito que tú también quieras hacerlo, repliqué, en un gesto de apoyo. Andrés retiró su mano lentamente y se levantó del sofá. No sé si puedo, Mariana. No sé si puedo volver a ser quien era antes de todo esto. Su declaración me dejó sintiendo un vacío enorme. Era claro que la disputa había cambiado fundamentalmente nuestra relación y a Andrés como individuo. Con el tiempo, la situación no mejoró. Andrés se sumió en una depresión profunda, rechazando cualquier intento de ayuda o consejo. Yo, por mi parte, me encontré viviendo con un extraño, compartiendo un hogar pero no una vida. Finalmente entendí que, aunque había ganado legalmente, la victoria había venido a un costo emocional devastador para ambos. La cicatriz que dejó esta batalla en nuestra relación era demasiado profunda para ignorar. A pesar de mis esfuerzos por salvar nuestro matrimonio, la distancia entre nosotros solo creció. Este periodo de deterioro para Andrés fue un recordatorio sombrío de que las victorias legales no siempre se traducen en paz o felicidad personal. Las consecuencias de nuestros conflictos resaltaron la complejidad de las relaciones humanas y el dolor que pueden acarrear cuando el amor se entremezcla con intereses materiales. Así, mientras yo mantenía la casa y mi integridad, perdí a Andrés en el proceso, un precio que nunca anticipé pagar cuando decidí defender mi derecho. La enseñanza más dura fue reconocer que a veces, incluso las victorias más justas pueden dejar un rastro de destrucción en su camino. Durante el primer memorial de mi padre, Andrés intentó pedir perdón de manera trágica, solo para profanar la memoria del evento con su presencia desesperada y desgastada. El día del memorial amaneció gris y sombrío, como si el mismo cielo compartiera mi melancolía. La casa estaba llena de flores y fotografías de mi padre, cada rincón adornado con recuerdos de su vida y legado. Amigos, familiares y antiguos colegas llegaron para rendir homenaje, llenando la sala con murmullos suaves y palabras reconfortantes. En medio del evento, la puerta se abrió abruptamente y Andrés apareció en el umbral. Su aspecto era descuidado, el traje que llevaba estaba arrugado y su mirada era la de un hombre derrotado y desesperado. Todos los presentes giraron hacia él, sorprendidos por su llegada inesperada. Andrés avanzó con paso inseguro entre los invitados, su mirada buscando la mía mientras se acercaba. Podía ver la mezcla de vergüenza y necesidad en sus ojos, lo cual solo servía para irritarme más. No era el momento ni el lugar para sus dramas personales. Mariana, comenzó Andrés, su voz temblorosa interrumpiendo el suave murmullo de las conversaciones. Yo solo quería decir. ¿Qué haces aquí, Andrés? Le corté, mi voz baja pero firme, cargada de indignación. Este es un día para recordar a mi padre, no para tus teatros. Andrés tragó saliva, claramente incómodo con las miradas de todos los presentes. Lo sé y lo siento. Solo quería pedirte perdón en frente de todos los que él amaba. Quiero que sepas que me arrepiento. No es el momento, Andrés, interrumpí,
sintiendo como la ira se mezclaba con el dolor en mi pecho. No tienes derecho a venir aquí y perturbar este momento. No después de todo lo que has hecho. Un tío mío, quien había estado observando la escena con una ceja levantada, se acercó y puso una mano en el hombro de Andrés. Creo que deberías irte, le dijo suavemente, pero con firmeza. No estás bienvenido aquí, no hoy. Andrés miró alrededor, su rostro mostrando un rastro de la humillación que sentía. Sin un lugar a donde ir y sin nadie que lo apoyara, finalmente asintió con la cabeza y se retiró tan torpemente como había entrado. Después de su salida, el ambiente tardó en calmarse, pero eventualmente los invitados volvieron a enfocarse en el propósito del día, honrar la memoria de mi padre. Compartimos historias sobre su vida, reímos recordando sus chistes y anécdotas, y lloramos juntos por la pérdida que aún sentíamos tan profundamente. El intento de Andrés de reconciliarse había sido no solo inoportuno, sino también una afrenta al espíritu del evento. Su presencia y sus palabras, lejos de reparar algo, solo habían servido para recordarme cuán lejos estaba de comprender los valores y la decencia que mi padre siempre había promovido. A medida que el memorial llegaba a su fin, me quedé contemplando el jardín donde mi padre solía pasar sus tardes, reflexionando sobre los ciclos de la vida y la importancia de actuar siempre con integridad. El legado de mi padre no era solo su patrimonio material, sino las lecciones de vida que había impartido a todos los que lo conocieron. Y mientras observaba cómo las últimas luces del día se desvanecían en el horizonte, me prometí a mí misma que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, seguiría adelante honrando su memoria en todo lo que hiciera. Aunque Andrés había intentado usurpar ese legado, su fracaso solo reafirmaba mi determinación de mantener vivos los principios y el amor que mi padre me había enseñado. Decidí transformar la casa en una villa de alquiler, en línea con el último deseo de mi padre, para que el hogar continuara siendo un lugar de memorias felices y encuentros. Con mi madre, comencé a administrar la propiedad, que ahora acoge a diversos huéspedes, cada uno contribuyendo a las memorias que mi padre deseaba crear. Después de los conflictos con Andrés y una vez que la propiedad estuvo claramente bajo mi nombre, mi madre y yo decidimos que la mejor manera de honrar el legado de mi padre era convertir nuestra gran casa en una villa de alquiler. Esto no solo preservaría la casa como un lugar de encuentro y alegría, sino que también nos permitiría compartir la belleza y la paz del lugar con otros. ¿Estás segura de esto, Mariana?, me preguntó mi madre una tarde, mientras observábamos el sol ponerse detrás de la casa. ¿Transformar nuestra casa en un negocio y dejar que extraños vengan y vayan? Sí, mamá. Papá siempre quiso que este lugar estuviera lleno de vida, de risas, de historias. ¿Qué mejor manera de cumplir su deseo que permitiendo que otros hagan aquí sus propios recuerdos felices?, respondí, con la imagen de mi padre sonriendo en mi mente. Mi madre asintió, comprendiendo la visión. Entonces hagámoslo bien. Creemos un espacio donde la gente no solo venga a dormir, sino a vivir algo especial. Comenzamos el proceso consultando con arquitectos y diseñadores, asegurándonos de que cada renovación respetara la esencia del hogar que mi padre había amado. Convertimos las habitaciones en suites con encanto, cada una decorada delicadamente para reflejar diferentes aspectos de la naturaleza y la historia que la casa guardaba. Vamos a llamar a esta suite, el jardín secreto, por el pequeño jardín que papá adoraba y cuidaba con tanto amor, sugirió mi madre mientras elegíamos telas y colores. Y esta será la biblioteca, llenando las estanterías con los libros que él leía una y otra vez, añadí, emocionada por ver la casa revivir. Además, adecuamos el salón principal para eventos y reuniones, ofreciendo no solo alojamiento sino también un espacio para celebraciones y conferencias. Mi madre estaba particularmente entusiasmada con la idea de organizar talleres de arte y literatura, algo que mi padre habría apoyado fervientemente. Con cada decisión, cada pequeña mejora, sentíamos que estábamos construyendo algo hermoso, no solo un negocio sino un verdadero homenaje a la vida de mi padre. Los primeros huéspedes llegaron poco después de completar las renovaciones, y cada uno de ellos añadió a la casa nueva energía y nuevas historias. Es maravilloso ver la casa así, llena de risas de nuevo, dijo mi madre una noche, mirando cómo un grupo de jóvenes jugaba en el jardín. Lo es, mamá. Y sentir que, de alguna manera, papá está con nosotros, disfrutando todo esto, respondí, sintiendo una mezcla de nostalgia y alegría. Meses después, la villa no solo había prosperado como negocio,
sino que se había convertido en un punto de encuentro favorito en la comunidad. Organizamos eventos de caridad, reuniones familiares, y cada evento parecía infundir más vida en los viejos muros. La transformación de la casa en una villa de alquiler fue sin duda un desafío, pero también una renovación de su espíritu. Cada huésped dejaba algo de sí mismo detrás, y cada risa y cada historia compartida eran el mejor tributo que podíamos ofrecer al hombre cuyo amor y valores habían hecho de ese lugar, inicialmente, un hogar. Con cada día que pasaba, mi madre y yo sabíamos que estábamos cumpliendo el último deseo de mi padre, y eso nos daba una paz y una satisfacción inmensas. La casa ahora era más que un edificio, era un legado vivo, un lugar de alegría y encuentro, justo como mi padre siempre había querido. Andrés, tras ser engañado por su propia codicia y enfrentar varias decepciones, finalmente comenzó a aprender la importancia de la integridad y la honestidad, encontrando un nuevo empleo y comenzando a redimirse por sus errores pasados. Después de los tumultuosos eventos que rodearon nuestra disputa por la propiedad, Andrés cayó en una espiral de autodestrucción. Sus intentos fallidos de manipulación y el rechazo que enfrentó lo llevaron a un profundo autoexamen. En este periodo de introspección, Andrés empezó a darse cuenta del daño que había causado, no solo a mí sino a todos los que lo rodeaban. Una tarde, mientras estaba sentado solo en un parque, observando a las familias disfrutar juntas, Andrés tuvo una epifanía. Reflexionando sobre sus acciones, comprendió que su vida necesitaba un cambio drástico si quería recuperar algún sentido de propósito y dignidad. Decidió que su primer paso sería disculparse sinceramente con aquellos a quienes había lastimado, comenzando por mí. Unos días después, Andrés se presentó en la villa, que ahora funcionaba como alquiler, solicitando hablar conmigo. Su aspecto era de alguien que había pasado semanas preparándose para este momento. Mariana, comenzó con una voz temblorosa pero clara, sé que he hecho cosas terribles y que tal vez nunca pueda reparar completamente el daño. Pero quiero que sepas que estoy sinceramente arrepentido y que estoy trabajando para ser una mejor persona. Lo miré, notando la sinceridad en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. Andrés, aprecio tus disculpas. Es un buen primer paso. Gracias por escucharme, dijo Andrés. He comenzado a trabajar en una pequeña empresa. Es un trabajo humilde, pero es honesto y me está ayudando a reconstruir mi vida. Me alegra oír eso, Andrés. La honestidad y la integridad son fundamentales, respondí, esperando que realmente entendiera y se adhiriera a estos principios esta vez. Andrés asintió. Sí, he aprendido eso de la manera difícil. Además, estoy asistiendo a terapia para enfrentar mis problemas con la codicia y la manipulación. No quiero ser esa persona nunca más. Observé a Andrés y vi un hombre cambiado, uno que parecía genuinamente comprometido a redimirse. Es un camino largo, Andrés, pero seguir esos pasos es crucial. Continúa trabajando en ti mismo. Lo haré, Mariana. Y de nuevo, lo siento mucho por todo, concluyó Andrés antes de despedirse y salir de la villa. En los meses siguientes, supe por amigos comunes que Andrés estaba haciendo un esfuerzo genuino para cambiar. Su nuevo empleo le daba estructura y su terapeuta le ayudaba a entender y corregir sus comportamientos pasados. Andrés había comenzado a vivir una vida modesta, centrada en la recuperación personal y la reparación de las relaciones que había dañado. La redención de Andrés no borró los errores del pasado, pero proporcionó un pequeño consuelo a aquellos que había lastimado. A través de su nueva vida, demostró que las personas pueden cambiar y que la integridad y la honestidad son valores que, aunque tardíamente, había empezado a abrazar. Este cambio no solo transformó a Andrés, sino que también permitió que sanaran algunas de las heridas que sus acciones habían causado. Aunque nuestra relación nunca volvería a ser la misma, su esfuerzo por redimirse me mostró que incluso las profundas caídas pueden ser el inicio de una importante escalada hacia la mejora personal. Observar su transformación me dio una esperanza cautelosa de que las personas realmente pueden aprender de sus errores y mejorar. Continúo honrando el legado de mi padre, protegiendo el hogar que tanto amaba. La vida me ha enseñado que, a pesar de los desafíos y traiciones, siempre hay espacio para el crecimiento personal y la renovación. Ahora, cada visita a la villa reafirma mi compromiso de mantener la casa como un bastión de hospitalidad, y cada huésped que llega refuerza la sabiduría y el amor que mi padre dejó como herencia. Una tarde soleada, mientras recorría los jardines de la villa, preparándola para los próximos visitantes,
reflexionaba sobre los tumultuosos eventos del pasado. Cada flor, cada piedra del camino, me recordaban a mi padre, a su dedicación y su profundo respeto por la naturaleza y por las personas. Mientras ajustaba unas sillas en el patio, una familia nueva llegó cargada de maletas y con una energía contagiosa. Los niños corrían adelante, emocionados por explorar cada rincón. «Bienvenidos a Villa Esperanza», les saludé con una sonrisa. «¡Qué lugar tan hermoso!», exclamó la madre, mirando alrededor con admiración. «Se siente como un hogar lleno de amor y cuidado». «Eso es exactamente lo que es», respondí, guiándolos a través del jardín. «Cada parte de esta casa tiene una historia, una lección de vida que mi padre me enseñó y que espero compartir con todos los que visitan». Mientras los niños jugaban bajo los árboles, el padre de la familia se acercó a mí. «Se nota que este lugar es especial. ¿Puede contarnos más sobre su historia?». Con un suspiro de remembranza y un brillo en los ojos, comencé a relatar la historia de la villa, de cómo mi padre la había construido con sus propias manos, de las lecciones de vida que impartió aquí. Mi padre siempre decía que una casa es más que solo techo y paredes, es un santuario para el alma, un lugar donde las personas deben sentirse seguras y amadas, les conté. La familia escuchaba atentamente y pude ver cómo cada palabra les tocaba el corazón. Después de la charla, nos sentamos todos a compartir una merienda en el porche, disfrutando del atardecer. «Tu padre debe haber sido un hombre increíble», comentó el padre mientras observaba a sus hijos jugar. «Es hermoso cómo su legado vive a través de este lugar y de ti. Él me enseñó que los momentos difíciles son pruebas, oportunidades para crecer y fortalecernos, y eso es lo que trato de vivir cada día aquí en la villa», expliqué, sintiendo una profunda conexión con esas palabras. Cada huésped que llegaba y cada historia compartida en la villa no solo mantenían viva la memoria de mi padre, sino que también me ayudaban a mí a renovar mi espíritu, a encontrar paz después de la tormenta que había sido mi conflicto con Andrés. La villa se había convertido en más que un negocio, era un proyecto de vida, un tributo continuo a un hombre que vivió con integridad y amor. Y en cada pequeño detalle, desde las flores en el jardín hasta las comidas que compartíamos, estaba la esencia de su ser. Así, mientras el sol se ponía y los niños de la familia nueva reían en el fondo, supe que había logrado lo que me propuse. Villa Esperanza no era solo mi hogar, sino un faro de esperanza y renovación para todos los que cruzaban sus puertas. Con cada día que pasaba y cada nuevo huésped, el legado de mi padre se fortalecía, recordándome y enseñándome que, a pesar de todo, siempre hay espacio para el amor y la redención. Cerrando el día con un corazón lleno de gratitud y ojos mirando hacia el futuro, estaba lista para continuar este camino, sabiendo que en cada esquina de esta casa, el amor y la sabiduría de mi padre continuarían guiando e iluminando el camino, no solo para mí, sino para todos los que necesitaran refugio y consuelo en Villa Esperanza.